amigos, de nuestros tradicionales desayunos en la Tenisita Blanca, estamos con Alfonso Papo Flores, gerente de la Fundación Transitemos. Hoy día vamos a hablar de la movilidad. Papo, ¿cómo estás? Gusto de tenerte acá con nosotros. Buenos días, Max. Buenos días, amigos. Un placer estar contigo. Acabamos de compartir el día viernes una presentación de la ATU sobre la hoja de ruta del transporte y la movilidad en Lima y la verdad con cifras preocupantes. Muy preocupantes. Tú sabes que siempre preocupados nosotros en esos términos, pero cuando he visto las cifras, las estadísticas, es más que preocupante, porque esto se proyectaba a años posteriores, ¿no? Y sin embargo estamos en una realidad muy complicada. Muy complicada. Se estimaba, de acuerdo al parque vehicular que tiene la capital, y no solamente la capital, en las principales capitales de provincias igual, el crecimiento alrededor de 100, 150 mil unidades al año. Se calculaba que si no hay una renovación del parque automotor, si no se atarrea todo el parque automotor obsoleto, la velocidad promedio en Lima iba a bajar en el 2030 aproximadamente a 7 kilómetros por hora. Sin embargo, en la presentación del día viernes nos hemos quedado con la boca abierta que ya en hora punta la velocidad promedio es 7. Estamos 2024 para 2025. Y la velocidad comercial debiera ser alrededor de 14 kilómetros por hora. Entonces, con ese panorama de congestión que tenemos en Lima, primero que el transporte público, que dista mucho todavía de ser eficiente, pierde más eficiencia aún, ya no es rentable. A esa velocidad mejor vas caminando. Cuesta más plata porque quieren llegar más rápido a su destino. Entonces es un tema bien complejo porque a mayor cantidad de micromovilidad, es decir, vehículos pequeños, llámese mototaxis, motos, autos individuales, versus el transporte público, congestionas aún más la ciudad. Entonces es una falacia que va más rápido, al final se va a parar la ciudad. Es preocupante eso. Además también nos mostraban cifras de que el promedio de viajes diarios de usuarios de transporte público en las últimas décadas en Perú ha sido bueno, alrededor de 76 a 72% de los viajes diarios, que son casi 20 millones, se hacían en transporte público. Esa cifra está disminuyendo en casi 30%, es alarmante. ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo se mueve la gente? Y esto, si están bajando ese 30% del transporte público, se están yendo al vehículo individual. Motos, autos, taxis. Lima es una capital que por dimensiones de población debiera tener alrededor de 80.000 taxis. Tenemos más de 250.000 mal contados. Y cada vez aumenta. Entonces ya va un momento que no podemos movernos. O sea, algo tenemos que hacer. Y eso sumado con que Lima está creciendo hacia arriba, tienes edificios enormes donde vivían 100 personas, hoy día viven 1000 en una manzana, que tienen que salir, trasladarse, y hay edificios que se están haciendo inclusive sin estacionamiento. Entonces, la congestión, pero esto, aparte de eso, hay un tema que es más serio, la educación. No existe una educación ni del taxista, ni del... Tú tienes congestiones, tú haces tu cola, te sientes mal y además te encrispa los nervios porque tú respetas el tránsito y vienen y se meten 2 filas, 3 filas y siempre es... Una vez tú me hablaste de algo bien interesante que era el triángulo. El triángulo de la conducta humana en temas de... el triángulo. En la arista superior tenemos la individualidad y el egoísmo que cada uno tiene, es intrínseco en el ser humano ser algo egoísta e individualista, ¿no es cierto? En la arista inferior tenemos ahí oculta a Pepe el Vivo. Y en este lado tenemos el otro punto que se llama la ley propia. Y el ejemplo es el siguiente. Como Lima no tiene una red de semáforos inteligentes, en realidad programables, desde una central que tú vas monitoreando según el flujo de los vehículos, según una intersección, tú dices, ya, el ciclo semafórico hay que aumentarlo en este lado, bloquear el lado acá, eso se hace con software automático. Acá la mayoría de semáforos de Lima son programables manualmente y los programan para la hora punta. Correcto. Pero no los vuelven a programar para la hora valle. Entonces, el ejemplo, nuevamente, Javier Prado, clásico ejemplo de 3, 4 ciclos semafóricos para Javier Prado. 200 segundos, 3 de la mañana, paras con tu carrito, 200 segundos, si fuera el semáforo programado ya lo habían puesto en ámbar nomás para que pases. Y llega un momento que ya no aguanto más. Se activa Pepe el Vivo y te decides pasar a luz roja. Y como no pasa nada, no hay cámara, no hay policía, nada,
se crea una nueva conducta. Semáforo en rojo a las 3 de la mañana, pásatelo nomás porque no pasa nada. Entonces, ese triángulo, ¿cómo interrumpo yo eso en cada una de las diagonales? Con dos cosas, educación y fiscalización efectiva, o sea, sanción efectiva. Pero ¿cómo vas a sancionar efectivamente si te ponen unas multas impagables? No importa la capacidad económica que tengas y menos aún el transporte público, que es los que menos, digamos, tienen capacidad económica. Puedes poner multas de ese volumen. No hay proporción. Hay un tema que se planteó desde la Fundación Transitemos hace muchos años, que era la gradualidad en las sanciones. Así es. Lamentablemente la aplicación fue mal hecha porque se basó en las UITs. Correcto. En España tienes una tabla de sanciones por exceso de velocidad por tramos. En los tramos bajos es económicamente manejable, digamos, ¿no? O sea, mejor dicho, si yo me paso el exceso de velocidad en una vía por 2, 4, 5 kilómetros por hora, en realidad la tolerancia debiera ser 10%, porque por fallas del equipo, por fallas de tu velocímetro, 10%. Pues si yo supero ese 10%, ya me paso 15%, la multa es por ahí de 20 euros. Si la supero un 30%, 30 euros. Si la supero al doble de la velocidad, te retiran la licencia por un año. Es decir, es gradual en la franja baja y es más severa en la franja alta. Entonces, eso genera una cultura de, ya pues está ahí, me pasé la velocidad, pago mi multa. Caballero nomás, me ponen mis puntos de la licencia. Pero si me excedo al doble, me quitan la licencia. Acá, ¿qué pasa? Tú estás en la avenida X, te pasas 10 kilómetros por hora, 700 y pico soles. Y un pata pasa 100 kilómetros por hora, 700 y pico soles. Entonces tú dices, a la miércoles, la próxima vez voy a 100, me cuesta lo mismo. Entonces no hay ese criterio de gradualidad, acá lo aplicaron mal. Existe la gradualidad, pero empieza con una valla muy alta. Eso tiene que ser revisado. Habría mayor cumplimiento y después tiene que modificarse. El sistema de sanciones actualmente va por la vía civil, pues, como si fuera cualquier delito. Es decir, un transportista, que hay que también diferenciar, ¿no? Hay dos tipos de sanciones que le implica al transportista. Una son sanciones de tránsito, que son iguales para todos, y eso lo fiscaliza la Policía Nacional de Tránsito, no cualquier policía tampoco. A veces la gente dice, adelante el policía, se pasó la luz roja, pero ese policía no era de tránsito. Pues. Solamente el policía de tránsito puede imponer sanciones de tránsito. Y después están los inspectores municipales de transporte, que sancionan otra cosa, que es el bus no paró en el paradero, el bus no cuenta con su autorización, no tiene el extinguidor, o sea, todas las faltas de transporte, tu cartilla de autorización, etcétera, etcétera. Eso es lo que fiscaliza el inspector, no sanciones de tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a la prensa, al SAT y dice, a ver, la placa tal, 10 millones de soles de multas. ¿Cómo es posible? Y yo siempre le digo al SAT, ¿por qué no la diferencias? ¿Cuántos millones son de infracciones de tránsito y cuántas son de transporte? Hay una gran diferencia. Una de transporte no vas a matar a nadie, con la de tránsito sí. Y no te la desglosan porque la policía no quiere. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que el trabajo de la policía es deficiente. Hay más infracciones de transporte que de tránsito. Así es. Entonces, si separara la estadística sería otra cosa la realidad. Indicaría que la policía tiene que hacer su labor más efectiva en fiscalizar infracciones de tránsito, exceso de velocidad, pasarte la luz roja, no respetar el crucero peatonal. Eso le corresponde a la policía, no al inspector de transporte. Hoy en día el Perdón, sí. hay una propuesta que debemos llevar. En Perú, de acuerdo a ley, existen los juzgados de tránsito, pero no están implementados. Cuando hemos preguntado en el Poder Judicial por qué, porque no tienen presupuesto para implementarlo y no hay jueces especializados. Si implementaran los juzgados de tránsito, eso se acabaría. ¿Por qué? Porque es como en Estados Unidos, te ponen la multa, tienes 7 días para ir delante del juez y es sumaria la decisión. Ahí te confundas, va la sanción. Acá no. Acá te ponen la multa, el abogado presenta recurso de amparo, que se, toda la parafernalia que implica una sanción del orden civil. Y te puedes pasar años bloqueándola con recursos, apelaciones y qué sé yo. En cambio, si se implementara el juzgado de tránsito, no hay apelación posible más que la presencia ante el juez y la decisión es sumaria en el momento. Y aplicaría la multa inmediatamente. Ahora, esta falta de educación nos lleva a que cada vez se respetan menos las leyes. Porque lo que tú dices, yo pongo un policía en las subidas, vamos a poner un ejemplo del Sanjón,
mi caso, yo salgo siempre por Descansé. Me paso 3 o 4 cuadras de cola, ¿no? Pero veo que el vivo se mete, yo pongo un policía ahí y tú que estás en segunda fila te sigues de largo. O sea, ¿sabes qué? No necesitas sancionar, dar el ejemplo. O sea, primero cumple y si no, te voy enseñando y después te voy a sancionar. Por ahora te enseño, te muestro. Y algo que está pasando también, Alfonso, y justo viene una campaña del Turing de Tu vida es un clic. El clic es la correa de seguridad. Las cámaras están detectando ahora que mucha gente no tiene el cinturón de seguridad. ¿Qué pasó con algo que se había convertido en una cosa, digamos, habitual? Nosotros en el 2015 hicimos un informe sobre el uso del cinturón de seguridad vial entre el peaje del sur, de Conchán, hasta Pucusana, con el OICEDI. Instalamos inspectores en cada uno de los puentes, en todo ese trayecto. Y efectivamente nuestro informe ya en el 2015 decía que había una reducción de casi el 20% del uso del cinturón de seguridad vial en la carretera, que es más peligroso aún. 2015, estamos en 2025 casi, y sigue bajando. ¿Y por qué? La respuesta se cae de madura. Cuando se lanzó la campaña de cinturón en Turing, la policía estaba que te perseguía, pero así permanentemente, había sanción. Así es. Y ahora no hay. Entonces, nuevamente la gente dice, lo mismo que te digo, el Pepe el Vivo, no hay nadie me dice nada, no lo uso. O se ponen unos polos que simulan el cinturón de seguridad, ¿visto? Sí, es increíble. Hasta eso sigue. Sí. Esa es cuestión de cultura. Claro, pero la cultura, como te digo, para que no se pierda el nivel de educación y cultura, tiene que haber sanción. Si no hay sanción, tú en Chile, tú no ves policías en la calle. Porque educación, me respeto. Pero si cometes una falta, te caen con todo. Ahí no hay que mi amigo, que hablé, que no sé qué, no sé cuánto. Y fiscalización electrónica, ¿no? La central de tráfico de Santiago es impresionante, pues. Los 4.876 semáforos de Santiago están en una central única de tráfico, con pantallas. En una mesa, a la izquierda, prensa que reporta 24 horas lo que están viendo en las pantallas. Al medio, 15 ingenieros de gestión de tráfico, que no tiene el Perú, Lima no tiene ingenieros de tráfico. No hay. Es otro problema. No hay. Y a la derecha está la policía. Entonces, un ejemplo, yo estuve ahí. Se malogró un semáforo, no me acuerdo en qué vía. Inmediatamente, prensa, señores, los conductores que están yendo por la avenida Pirimpipín, traten de usar la avenida alternativa tal porque se ha malogrado el semáforo en la intersección tal. Policía, la unidad más próxima a la intersección tal, intervenga. Los ingenieros de tráfico esperando, y tú ves que a los 5 minutos llega un policía motorizado. Se mete ahí, se pone el radio, apagan el semáforo y el ingeniero le dice al policía, ahora ponte en verde, ahora ponte en rojo, sincronizado con el resto de la vía. No como acá, que el pobre policía lo paran en una esquina y le dicen... Es incontrolable. No, pasen. Y, oye, pasen, y las otras vías están atoradas. ¿Por qué? Porque viene eso. Tienes avenidas, yo te pongo un ejemplo, agarro la vía expresa por la parte de arriba y llevo la avenida Primavera, ¿no? Para cruzar. El bus que tiene paradero al lado derecho, no le importa nada. Se pone en tercera fila, atracó todo el tráfico, él ya está para partir y nadie pasa atrás. Entonces se comienza a armar el nudo. Delante del policía. Porque eso es un problema porque tiene que ver con... O sea, el transporte público es número uno en la cadena de movilidad. Primero, peatón, ciclista, transporte público. Luego es el transporte de carga. Y el último en la rueda del coche es el transporte individual. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tuvieras, como ocurre en nuestros países, su majestad el bus, siempre el bus tiene la preferencia en cualquier lugar, siempre y cuando va por su carril. Pero si tiene que doblar a una izquierda, primero le ponen el semáforo al bus. El bus sale, hace su giro como pasa ahí en Angamos, para que luego el tráfico fluya. Pero si tienes el mismo semáforo para todos, el bus quiere ganarle a todos para doblar y te bloquea todo. Su majestad el bus. Un ejemplo, hace unos años nos invitaron a la intersección de Juan de Arona con la avenida Arequipa. Para un ejemplo, desde la avenida Salaberry, un peatón, un ciclista, una persona en transporte público y una persona en carro individual a esa intersección. ¿Quién crees que llegó primero? El que caminaba. El ciclista. Ah, claro.
Segundo, el peatón. Tercero, el vehículo individual. Y último, el que venía en transporte público. Por eso la gente no lo quiere usar. Pero entonces la periodista me dice, pero ¿cómo es posible? Muy simple, señorita. Ve usted, acá hay un policía dando pase a Juan de Arona. Juan de Arona, Juan de Arona, Juan de Arona. ¿Cuántas personas van en cada carro? Uno. Ya. Ahora voltee usted, mire cuántos buses están desde la bajada del puente Villarán. Contamos 6 buses. ¿Cuántas personas hay en cada bus? 80. ¿Cuántas personas hay ahí? 8 por 6, 480 personas. Del otro lado de la línea de Arequipa, 10 buses. 1000 personas. O sea, tenemos que esperar 1400 carros en vez de darle preferencia al transporte público. Y ese es el problema. Si le dieran preferencia al transporte público, llegarían primero que todos. Pero tienes Javier Prado, tienes la avenida Arequipa, donde hay sitios que son solo para buses. Pepe el Vivo se mete al carril, el bus no puede parar, no puede pasar. Bueno, te digo, ahí el tema es un tema de cultura y un poco de diseño, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando, o sea, si el transporte público, por ejemplo, hay un proyecto que planteamos nosotros en el 2014, 15, cuando se empezó el corredor rojo, el azul, perdón, fue el primero, fue cuando terminó la gestión Villarán, 2016, 17, hicimos un planteamiento, porque al principio era bacán, yo me iba de acá a mi oficina en San Isidro, en el corredor azul, llegaba más rápido, yo con mi carro me voy a dar 40 minutos, en el bus llegaba en 10, tomaba un bus acá en Pardo, me transfería al corredor azul y llegaba al toque. Cuando se dieron cuenta del negocio comenzaron los colectivos. Entonces le planteamos a Protransporte una de las 2 vías de la avenida Arequipa bidireccional para los buses. Exclusivo, corredor exclusivo para buses, un lado. Como se había empleado todo Petitprons, ese tráfico, depende de cuál escojas. Si vamos a escoger el que va para allá, ok, todos los carros arenales, los que van de subida. Y los que vienen de bajada Petitprons, Arenales y un carril libre de la avenida Arequipa. Y el bus exclusivo, bidireccional. Hasta recién lo van a implementar, me dijo David que esa propuesta la elaboramos cuando David trabajaba conmigo en la fundación. Y nunca la implementaron, ahora la van a implementar. Y vas a ver tú cómo la gente va a subirse otra vez al bus azul y van a morir los colectivos de la avenida Arequipa. Porque te prefieres subir un bus que va sentado cómodo, más rápido, no tienes interrupciones. Y eso es lo que se tiene que hacer en todos los corredores de Lima. El corredor rojo, el corredor morado, el corredor amarillo. Exclusividad al transporte público. ¿Y estas propuestas de ustedes no son enemigos de los funcionarios que no son técnicos en la materia? Disculpa la pregunta, pero es cierto. No creo. Los funcionarios técnicos, que algunos tienen el concepto claro, el problema es que ellos luchan con otra cosa, luchan contra el poder político. Mira tú el Congreso. El Congreso, los famosos padres de la patria, han aprobado por unanimidad un dictamen de 14 proyectos de ley presentados por congresistas que han llegado al Congreso con los votos de los informales para formalizar el colectivo. Y está ya en dictamen, o sea, va a ser visto en el Pleno en algún momento. Entonces, ese es el problema, que el Ministerio de Transporte se puede oponer. Hay casos que el Ejecutivo se opone a leyes que dan en el Congreso, pero la vuelven a presentar y la aprueban por insistencia. Entonces el Ejecutivo también está amarrado de manos. El Ejecutivo en el Perú no tiene bancada. En los últimos años ningún presidente ha llegado con bancada propia. Y ese es el problema que tiene. Pues. El Congreso gana. El Congreso siempre gana. Ahí tenemos un problema serio, que hay que reflexionar a la gente para las próximas elecciones. Hay que saber votar. Cuando votas por alguien que va a llegar a la presidencia, tienes que ver que tenga un partido que lo respalde, para que llegue al Congreso con su bancada que le permita ejecutar, como dice Ejecutivo. Sí, la cifra de repartidor es un problema. Pero acá tienes tú un Ejecutivo que no pinta para nada, porque el Congreso siempre le va a rechazar los proyectos. El Ejecutivo se opuso al tema de los colectivos y hace tiempo. Lo volvieron a presentar. Ahora está en dictamen. Y seguro si el Ejecutivo se opone, el MTC, le plantean y por insistencia lo aprueban. Y nos fregamos. Este caos que tenemos ahora se va a quintuplicar. Yo hace unos años pensaba en la educación, ¿no? Una nueva generación. Pero la nueva generación demora 15, 20 años. O sea, está mal mi planteamiento porque cada vez se agrava más y nosotros de educación, ahorita, ya.
ahí, a ver si nos ayudas tú con el medio, pero hay que insistir periódicamente. Hace mucho tiempo, tú que hablas de Federico Batifora. Claro, a Fico, claro, sí, trabajo con él mucho. Fico es un especialista en seguridad vial, laureado por el National Safety Council. Él hace muchísimos años presentó un proyecto de ley en que hacía obligatoria la educación en seguridad vial a todo nivel educativo. Todo nivel educativo, no solamente los niños de primaria, secundaria, institutos, academias y universidades, so pena de no graduarte. O sea, obligatorio. No me lo puedo esquivar, no es un curso electivo, eso que elijo, no. ¿Por qué? De esa manera tú acortas la brecha de 20 años a 5. Porque ¿quiénes están manejando ya? Los chicos que ya terminaron el colegio, que van a la universidad, que van a las academias, ellos están manejando y no han recibido educación. Entonces, si tú implementas la educación vial obligatoria en todo nivel, acortas la brecha. Y eso es que tenemos que... Yo tuve una presentación al Congreso nuevamente sobre ese tema cuando estaba el congresista Leonidas Guayama en la Comisión de Transportes. Me invitaron a hacer la presentación, les expliqué las cifras de cómo se podía cortar la brecha. ¿Y quién se opuso? La Comisión de Educación, el Ministerio de Educación. No modifican la currícula, no existe. En nuestra época, ¿dónde nos enseñaban todo eso? En educación cívica, ¿cierto? No tenemos educación cívica en los colegios. Ese es un tema bien grave. La educación, que va a ser otro tema que vamos a tratar más adelante seguramente en el programa, porque hay que difundir estas cosas que todo el mundo las ve, pero todo el mundo cae. O sea, acá hay un problema serio, que ya no solamente es la parte política, sino es el empresario. Cada día hay menos empresarios, cada día hay menos fuentes de trabajo. Entonces la cosa es grave, porque los que se gradúan, los que tienen capacidad, se van a vivir afuera porque consiguen trabajo inmediatamente. Porque además el peruano es chambero. Tú vas a un europeo y él sus 5 horas, 4 horas, lo que sea, la ley de ese momento. Ahora en Alemania ya no quieren 5 días, sino 4 días. En fin, ese es otro tema. Pero el peruano trabaja a mi nieto, su jefe lo llama, ¿qué haces a las 10 de la noche? Ándate a dormir. El peruano es trabajador. Pero no hay orden. No, somos todistas, pues, porque no alcanza la mano de obra especializada. Entonces, la persona que tiene, además que la empresa que está tratando de sobrevivir, optimiza los recursos, porque en teoría eso indica que la empresa tendría que contratar a una segunda persona, ¿no es cierto? Para que no tenga que trabajar 24 horas. Pero eso significa un costo, porque la empresa tiene que pagar una parte. Entonces, al que trabaja le sacan la madre con lo que la empresa puede pagar. Entonces, esto es una cadena de un círculo vicioso bien complejo. Pero sí, el tema de la educación es importante y debemos, a través de tu programa, insistir para que se vuelva a revisar un proyecto de ley que haga obligatorio. Y si no es así, que lo hagan voluntariamente, los privados, de los colegios privados, las universidades privadas, que impongan un curso de seguridad vial en su currícula. Si no lo va a hacer el gobierno, hagámoslo, como dices tú, todo remangarse la manga. El sector privado ya, por ejemplo, la empresa. Yo te pongo el ejemplo, yo me acuerdo de 77, fue un ejemplo muy interesante. Todos los empleados de 77, en la época no sé si sigue siendo 77, Recursos Humanos tienen registrado su licencia de conducir, todos los que tienen auto. Y Recursos Humanos revisa todos los meses si tienen multas o no. Si tienen multas, los hacen hacer un curso de seguridad vial obligatorio. En la empresa, se llama seguridad vial desde la empresa. Curiosamente, quienes estábamos metidos ahí, Fico Batifora, estaba yo, ¿no? Por esa cuestión de educación, que 77 estaba empeñado en crear conciencia, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama seguridad vial desde la empresa. Entonces, por ejemplo, si una de las cosas que no tenemos acá es en España, se considera que tú estás trabajando desde el momento que sales de tu casa. ¿Sí? Ya estás en itinerario al trabajo. La razón de tu desplazamiento es ir a trabajar, no estás yendo a pasear. Por lo tanto, el horario de trabajo empieza desde que tú sales de tu casa. ¿Por qué? Porque si ocurre un siniestro en ese trayecto, ¿quién te lo cubre? No es cuando apretaste el botón que entraste a trabajar. Se llama itinerario. ¿Y por qué es importante? Porque en España todo siniestro de tránsito se reporta al Ministerio de Trabajo. Ojo, entonces, si tú tienes una empresa que tiene un alto número de siniestros entre sus empleados, te tocan la puerta y dicen, señor,
curso de seguridad vial obligatorio a su empresa. Tiene usted demasiados siniestros. Porque se lleva un registro, lo tienes que reportar. Entonces, acá, ¿dónde iré yo seguridad vial para la empresa? Toda aquella empresa que se dedica al transporte, que tiene una gran cantidad de choferes. Ahí tendría que ser obligatorio. Empresas que tienen personal que conduce por más de, no sé, pone un número de empleados, es obligatorio que se hagan cursos de seguridad vial en la empresa. Hay un tema que vale la pena mencionar. Hay algunas empresas, que son muy pocas, donde están abriendo sucursales, descentralizando, y las personas que trabajan son de la zona por la hora hombre, que se pierde. Además, la hora hombre se está convirtiendo en un problema serio de contaminación. Los carros están... Yo te doy un ejemplo, lo he vivido y no voy a exagerar. Yo vivo pasando el Sanjón, cruzo Shell. Un día tuve una emergencia para ir al dentista. Eran 6:30 de la tarde. El dentista me dijo, te espero. Me demoré 50 minutos en 6 cuadras. De pasar las 4 cuadras para llegar al arco y 3 cuadras para llegar a la diagonal. 50 minutos, ya no había forma de salir de ahí. Entonces, son cosas que no se le están tomando en cuenta. El tema parte mucho más atrás. Lima no tenía un plan de desarrollo urbano, creo que el último plan urbano caducó en el año 2000. Y nunca la autoridad municipal desarrolló un nuevo plan urbano. Cuando lo quiso hacer Susana Villarán, el famoso plan al 2035, que fue un trabajo concertado con un montón de actores, yo me había participado, era un plan de desarrollo urbano, que es la base de todo. ¿Por qué? Lamentablemente la gestión Castañeda no lo aprobó porque ya terminó la otra y recién acaban de aprobar uno al 2040 en la gestión de Muñoz, que ha sido actualizado ahora. ¿Y por qué es importante esto? A ver, para tú evitar desplazamientos innecesarios, lo que tú tienes que hacer es un desarrollo urbano policéntrico. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el cono norte, si el cono norte tuviera todos los servicios, hospitales, colegios, universidades de calidad, ¿no es cierto? La gente no tendría que desplazarse pues de Villa El Salvador para ir a estudiar a Lima. Evita los desplazamientos innecesarios. Si tienes hospital no tienes que ir al Seguro Social a Lima. Y muy importante, las empresas, las licencias de autorización de negocios deben ser ya prohibidas en la zona centro de Lima. Olvídate ya del Eje La Victoria, Lince, Miraflores, San Isidro, no más licencias. El Banco de Crédito lo está haciendo, sí. Oficinas descentralizadas. A eso me refería yo. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera, si yo vivo en Villa El Salvador y el banco tiene mi sucursal ahí, yo en vez de ir a trabajar a la sucursal de Lima, me quedo en Villa El Salvador, ya no tengo que desplazarme. Entonces, comienzas a reducir el número de viajes. Por ejemplo, San Isidro fue el primer distrito que hizo un plan de desarrollo urbano, cuando estaba Velarde. ¿Sabes cuántas personas entran y salen de San Isidro diariamente? 437.000. Eso hace 5 años atrás, ahora debe ser más. Porque todo el mundo viene a trabajar al centro financiero. ¿De dónde vienen? De Villa El Salvador, de San Juan de Miraflores y de la carretera central. Entonces, una gran concentración de viajes a una zona muy reducida de Lima. Lo mismo pasa con el vehículo particular, los buses regulares. ¿En qué vienen? Metropolitano, tren. Y los que vienen por la Panamericana se bajan a la altura de San Borja. ¿Ya? Suben y hay una línea informal de loncheritas que los traen a los ministerios y al centro financiero. Así se van generando el transporte ilegal, es decir, una necesidad no cubierta que la autoridad no prevé porque no hay desarrollo urbano, la cubre el mosca. Acá hay una necesidad, me meto. Entonces, el tema del desarrollo de la ciudad es muy importante, cómo crece la ciudad, porque acá crece Lima desordenadamente, se forma un asentamiento humano que no está en el mapa de la autoridad de transporte. A los pocos años te demanda agua, te demandan luz, te demandan transporte. Y no la hay. Entonces el informal ataca ahí y crea la línea de transporte. Es un tema de desarrollo urbano. Desarrollo urbano, tendríamos para hablar muchísimo de eso, porque las carreteras, las vías que se hacen de la llamada circunvalación, todo, hoy día la carretera al sur, que hicieron la vía alternativa, ya se está invadiendo, entre poco va a haber semáforos, va a haber rompemuelles, todo eso, no se respeta el derecho de vía. Así es. No hay esa autoridad. Bueno, hay mucho que hablar, pero tomemos conciencia, si en algo puede servir esto, despertar. Lo que queremos es despertar las conciencias de a pocos, pero vamos sumando, ¿no? Esto de la educación vial
es muy necesaria y algo importante que tú has acotado que sea parte de la currícula en un colegio. Claro, porque además tenemos que entender que siempre había un discurso entre la autoridad y el transportista. Y jamás toman en cuenta el transportado, el usuario. El usuario tiene que involucrarse más y pedir, solicitar, involucrarse más. Por ejemplo, en la ATU existe en el organigrama lo que le llaman el Consejo Consultivo, que hasta el día de hoy no se ha activado, que es justamente para que los usuarios tengan un sitio donde llevar sus inquietudes y dialogar con la autoridad. Hay que reclamar que se instale ese comité de usuarios. Gracias, Papo. No será la única vez, creo que esto hay que insistir más, hay que crear una conciencia y vamos a disfrutar del desayuno. Muchas gracias. Hasta luego.